Le damos la bienvenida a este especial a nuestro compañero Néstor Gorojovsky. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bueno, atento a la jugada de Medio Oriente, ¿no? Como el mundo estaba muy tranquilo, solamente faltaba esto. Faltaba esto para ponerle un poco de color al asunto. Claro. Inmediatamente repercutió con intensidad, ahora vamos a evaluar su veracidad, pero la posición del gobierno norteamericano que dijo no tenemos nada que ver. Israel no nos consultó, no hemos apoyado esto, lo único que vamos a hacer, dijo la gestión Trump, es garantizar la vida de los norteamericanos que están en la zona. ¿Qué pensás de esa primer respuesta norteamericana? Bueno, era esperable, dada la política de Trump en general, de no ensarzarse en grandes compromisos externos, inclusive con sus principales aliados. Ujú. De todas maneras, no creo que se cumpla a nivel del Estado profundo de Estados Unidos, Claro, cuya vinculación con el Estado profundo israelí, por así decir, aunque el Estado profundo israelí es mucho menos profundo que el norteamericano, ujú, está mucho más a la vista, es mucho más superficial y abarca sectores muy importantes de la sociedad civil israelí inclusive. Digamos, decía que esa vinculación va a seguir funcionando a rajatabla, no me cabe la menor duda, más allá de lo que Trump quisiera que deseo. Pero sucediese. ahí hay algo importante, Néstor, ¿no? Yo estoy en polémica larvada porque, por supuesto, vamos a esperar el curso de los acontecimientos. Esto sucedió esta madrugada, no vamos a venir a sentar posición absoluta. Pero lo primero que hay que tomar en cuenta, porque ya están circulando las ideas, ¿no? Es que a Trump le conviene una pacificación, porque le conviene dejar de lado la inversión norteamericana bélica externa y la canalización de recursos industriales y sociales internos hacia las corporaciones armamentísticas. No es discutir acerca de si alguien es bueno o malo, porque enseguida es relativamente sencillo, que es lo que está pasando. Todo el mundo se está posicionando y diciendo que hay que combatir a Estados Unidos, porque es así, porque queda bien y porque hay que pegarle a Estados Unidos. Cosa que me parece muy simpática, pero hay que corroborarla en los hechos. Es decir, hay que demostrar que Estados Unidos se puede haber beneficiado con un hecho de esta naturaleza. Sin embargo, No, hasta ahora las gestiones norteamericanas han sido netamente de distensión sobre Rusia, sobre China y sobre Irán. es que lo que pasa es que Estados Unidos está partido al medio. Uh -huh. Hay dos proyectos diametralmente opuestos en Claro. pugna en este momento dentro de la lógica general del imperialismo norteamericano, que en términos globales no ha variado, pero dado que ha empezado a declinar frente a una potencia emergente como la China y varios países emergentes que básicamente, aunque no solamente están englobados en el BRICS, han surgido dos alternativas para responder a ese desafío. Una es la de Trump y otra es la de la que representaba Biden, que es la de mantener todo como está y fortalecer el guerrerismo que caracterizó a las últimas administraciones demócratas. Bueno, esos se están peleando, es decir, una de las caras de Estados Unidos es Trump y su voluntad a la cual yo hacía referencia de no enzarzarse en conflictos ajenos, entre comillas, ¿no? Porque realmente si vos sos la gran potencia mundial, ningún conflicto en el fondo te es realmente ajeno. Pero no enzarzarse en conflictos que le den fuerza al bloque financiero armamentístico, que es el bloque que precisamente se opone a la política que quiere desarrollar Trump, con un futuro incierto, por otra parte, ¿no? O sea, pero ese es un bloque, y el otro bloque también actúa en las sombras o actúa abiertamente desde el Congreso, donde tiene un fuerte poder de presión también. O sea, no es que el hecho de que el presidente de Estados Unidos tenga muchísimas palancas para manejar, el Congreso sea un pelele total, como por ejemplo estamos viendo que sucede en la Argentina por las características de nuestra política. No, el Congreso estadounidense tiene sus capacidades, y por otra parte la administración del Estado norteamericano, pese a lo que digan los liberales, tiene como tal administración un enorme peso y bueno,
no alcanza con la barrida de partidario de las políticas guerreristas que hizo Trump apenas llegar para sacarse de encima a todos los partidarios de una política opuesta a Trump dentro del Estado mismo como estructura. Ni el conjunto de la OTAN, ¿no es cierto? Ni Y el las conjunto de la naciones OTAN, básicas, claro, claro, que llevan adelante. claro. Porque, Entonces, una publicación que nosotros apreciamos mucho, en este caso como la vamos a criticar no va a haber demasiadas menciones, pero dice, las llamadas negociaciones, comillas, entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear iraní no son más que una cortina de humo para justificar la agresión posterior. Yo creo que hay una especie de apresuramiento en el diagnóstico, claro, que no toma en cuenta los intereses y las necesidades de cada uno de los protagonistas. es no entender esto que estamos discutiendo, digamos. Ya hay sectores de Estados Unidos que realmente quieren una distensión. Es no entender que que hay sectores que quieren una distensión y otros que no, que efectivamente, o sea, es la ambigüedad de una potencia en declive en una situación compleja. Ujú. Esto es lo que nosotros, digamos, deberíamos enfatizar, me parece, para poder comprender en profundidad lo que ha sucedido. En el caso particular del Estado de Israel, y en particular este gobierno específicamente del Estado de Israel, Ajá. este gobierno que en cierto modo tiene a su propia población como rehén, de hecho han caído misiles hipersónicos en Tel Aviv, creo que por primera vez en la historia de la existencia del Estado israelí, han recibido un golpe tan en el corazón del país, o sea, es como si Israel, bueno, no, de hecho ha sucedido lo mismo, es una respuesta simétrica a la de Israel tirándole misiles guiados a Teherán, o Ujú. sea, los iraníes han logrado eso, no es una cosa menor que caigan misiles en Tel Aviv, porque los israelíes se consideraban perfectamente cubiertos por el domo de hierro, bueno, no estaban tan cubiertos por lo visto. Entonces digo, el pueblo israelí de repente se encuentra ante la sorpresa de que es rehén de su propio gobierno, por más que ese gobierno haya sido electo y todo lo que queramos. O sea, y también hay una situación donde también empiezan a haber disensiones que no sabemos cómo van a terminar en un futuro mediato, no inmediato. En un futuro inmediato creo que la sociedad israelí está totalmente de acuerdo en que la defensa nacional es la prioridad única, exclusiva, y va a seguir apoyando inclusive a Netanyahu, aún sus opositores más acérrimos, Bien, en bien, este ahí caso. tenemos un tema, que es la interioridad. Antes vamos a mencionar los llamados, porque las comunicaciones telefónicas, es cierto, nos hemos enfocado en los últimos 2 meses en las que hubo entre Donald Trump y Vladimir Putin, y la más Mm, reciente entre Donald Trump y Xi Jinping. Ahora mm. bien, hubo otra antes, que es con los iraníes, donde Trump salió a decir, es gente maravillosa, vamos a lograr acuerdos con ellos. Luego habló en 3 ocasiones, 2 horas, un poco más con Vladimir Putin, señaló que van a llegar a acuerdos para lograr la paz en el frente eurasiático. Esto fue refrendado por Putin y luego Trump elogió a Xi Jinping y Xi Jinping refrendó los elogios, señalando que había en la conversación que desarrollaron intereses comerciales y económicos conjuntos. Por supuesto que alguien puede decir no le creas a este o al otro, pero quiero señalar, tampoco es que los iraníes, los rusos y los chinos son tontos y alguien los llama por teléfono y les dice quédate tranquilo y se quedan tranquilos. Esto obedece a situaciones muy concretas de base que encarnan a las economías de cada uno de los protagonistas. Ahora, una No, vez porque que uno ve que encarnan a esas economías y a esos intereses de fondo, comprende que va a ser muy difícil que se reoriente la situación porque Estados Unidos no maneja su propia inteligencia interna y yo diría no maneja sus fuerzas armadas. Es decir, tiene una dificultad muy fuerte para poder imponer un programa pacificador que le permite un ahorro interno adecuado con las inversiones necesarias. Me parece que el proceso BRICS multipolar no tiene freno, aun cuando desde el norte, como vos señalabas, que hay dos nortes, que hay dos Estados Unidos, aun cuando desde ese lugar haya zonas que deseen interrumpirlo y otras que deseen potenciarlo. no, hay una lógica socioeconómica inmanente que es indetenible, eso es lo primero
que vale la pena remarcar y probablemente es lo primero que motoriza todo este aparente caos. Es el núcleo duro del caos que estamos observando, ¿no? Ujú. Ahora, de todas maneras, están sucediendo cosas inesperadas. Yo recién, justo antes de recibir esta llamada, estaba mirando así rápidamente Twitter ahora se llama X. Y pasé por un tuit que no sé cuánta veracidad tiene, pero hablando de que Pakistán se había puesto de acuerdo en apoyar a Irán. Sí, Pakistán es una potencia nuclear. hubo un ataque de los hutíes ya sobre Tel Aviv. Bueno, una cosa son los hutíes, Pakistán tiene bombas atómicas. Sí. O sea, Ahora, es un detalle no menor teniendo en cuenta que toda esta escalada israelí, entre otros motivos que tiene poniéndose uno en el lugar de los israelíes, es el temor a que Irán de repente tenga la bomba atómica después de que el mismo que ahora está buscando acuerdos con Irán, que es Trump, en 2018 rompió los acuerdos con Irán, no sé claro, si te acordarás. claro, 5 claro. años atrás, el Trump de 2018 rompió el acuerdo con Irán, por el cual Irán se comprometía a no enriquecer uranio más allá de cierto límite. Una vez roto ese acuerdo, Irán se puso a enriquecer uranio a piacere, digamos, como según se dice por ahí, según se dice por ahí, qué poco periodístico el tema, pero bueno, es que es Bueno, realmente pero así como hay que decirlo. Tiene suficiente material fisionable como para disponer de 9 bombas atómicas en este momento, claro, afirman pero los la israelíes. Organización Internacional de Energía Hoy, Atómica, la OIEA, sí. claro, no certifica la existencia de bombas nucleares De de mate- Irán. no, Y yo estoy hablando de material fisionable, no de bombas nucleares, entiendo, digo. entiendo. Y sí hay severas sospechas, no admitidas por Israel, Hoy leí el último informe de la OEA. No, pero que Israel 400 ojivas, Néstor. Israel tiene entre 80 o 400 Ujú. según la fuente, pero que tiene ojivas nucleares no le cabe la menor duda a nadie. Ahí está. Esto es obvio, digamos, porque digamos, el principio rector de la doctrina de defensa israelí es la supremacía permanente y la superioridad total sobre cualquier adversario que pueda enfrentar en el Medio Oriente. De ahí la histeria contra Irán, que puede llegar a tener la bomba atómica, y esto sería para Israel un golpe gravísimo en su doctrina interna de seguridad. Es decir, de repente pierde la hegemonía total en el ámbito nuclear, secreta, pero un secreto a voces. Es Claro. como el chiste del que golpea en una puerta y pregunta, ¿acá vive el espía? No, vive en la casa de al lado. ¿No? O sea, Claro. todo el mundo sabe que Israel tiene ojivas nucleares. Esto no es ningún misterio, digamos, no. El problema es que las pueda tener Irán y los israelíes tienen una obsesión con el hecho de que Irán está cada vez más cerca de poder tenerlas. A ver, Me parece, está clarísimo, o está sea, muy más bien. allá, más allá de que las tenga, es el momento de mayor peligrosidad, Ujú. el momento previo a que las tenga, porque una vez que Irán tenga las ojivas nucleares, se produce el equilibrio del terror. Ujú. Y el territorio israelí es infinitamente más chico que el iraní. Por lo tanto, un ataque Vulnerable. nuclear Ujú. es mucho más vulnerable como país a un ataque nuclear. Por lo tanto, cambian todas las condiciones de existencia del Estado de Israel si Irán obtiene la bomba atómica. Esto es para entender por qué tanta obsesión de parte de Israel, más allá de cuestiones de orden moral, político, económico, histórico, lo que geográfico, o sea, objetivamente su doctrina de defensa es: acá nosotros nadie nos va a doblar el brazo, por lo tanto no podemos permitir que nadie tenga mayor capacidad que nosotros. Y estos iraníes parece que están a punto de tenerlo. Ujú. Este es el tema central. Vamos Esto es lo que a explica esto. reflexionar, vamos a reflexionar un poco. Desde antes de Soleimani, digamos, por así decirlo, en ese tramo,
Lo que se observó frente a los ataques israelíes por parte de la República Islámica de Irán es una gran contemplación, ¿no? Fortalecer Ujú. los nudos internos de la comunidad, pero no ir hacia el ataque mucho más allá de alguna respuesta circunstancial. Es muy difícil medir en el presente presente, como el que estamos viviendo, la dimensión de estos ataques. Pero podríamos decir que si Israel sigue atacando e Irán sigue respondiendo, estamos ante una situación que más allá de la declaración ostensible, previsible de Khamenei, pueda calificarse como guerra, ¿no? No, no, de hecho es una, de hecho, El contraataque que mm, mandó Irán abarca al centro financiero de Tel Aviv, al Ministerio de ujú, Defensa, ujú. impactó sobre el Ministerio de Economía, Sí, sí, impactó sobre el aeropuerto de Tel Aviv, lugares en Haifa y la plataforma de gas natural en la zona playa de Gaza, ¿no? Es sí, sí. decir, estamos en una escalada importante. Esto no quiere decir que no se detenga en algún momento, pero si alguien quiere hablar de guerra, tanto que les gusta, ¿no? Enunciar guerras por venir, bueno, esta es una situación que pisa ese borde. Ujú. Está ahí, es una situación prebélica. Ujú. Digamos, a ver, para las víctimas ya no es No, prebélica, ya para fueron, las claro. víctimas ya es la guerra, Ujú. para los que la han sufrido ya es la guerra. Es una situación muy vidriosa y peligrosísima, más teniendo en cuenta que, por un lado, en Irán existen grandes tensiones internas donde hay una discusión en la cual hay una fuerte propensión de ambos sectores a tratar de imponer su lineamiento en cuanto a si con Occidente se puede negociar o no se puede negociar. Hasta ahora los israelíes están haciendo lo imposible para hacer vencer al sector más duro, evidentemente. O sea, cada vez que hay un ataque israelí, el sector más duro, que no es el del presidente, se fortalece en la opinión pública iraní, como es natural, como Ujú. es natural. Eh, pero adentro de Israel esto lo que hace es fortalecer el gobierno de Netanyahu, que si no tiene guerras en sus manos, cae. Ahora, a su vez para Netanyahu este es un problema, aunque parezca mentira esto que voy a decir ahora, porque está empezando a luchar una guerra en dos frentes al mismo tiempo. Y uno sabe que las guerras en dos frentes son algo muy difícil de sobrellevar. O sea, estamos al borde de una situación de ese tipo para Israel. Sí. No es una cuestión menor, no es una cuestión menor. Tener que combatir por un lado contra Irán y por el otro lado seguir sus combates en Gaza y mantener la El, situación bajo control. el pronunciamiento Es, ruso fue durísimo en contra de Israel, muy sí, por fuerte, supuesto, claro, y porque además hay una son alianza. muchos los análisis que se desplazan por debajo, es decir, que se incentiva para que circulen, señalando que es también una suerte de falta de respeto a China después de los últimos diálogos sostenidos desde los Estados Unidos. Ahí es donde uno observa, en el peor de los casos, en el caso más tenue, que hay una desesperación por la continuidad de las guerras, ¿no? Hay una especie de necesidad de Davos y de la OTAN por llevar adelante. De Davos Y que de la OTAN, los diálogos sí, de Trump con Putin, con Xi Jinping y con Irán han sido muy de prestar atención para el norte financiero, de prestar atención porque se llegaban a acuerdos, se iban llegando a acuerdos, se van llegando a acuerdos y están sí, sí, sí. tratando de resquebrajar esa vía de negociación, ese enlace entre las naciones que están intentando apostar a un modelo productivo. Y Netanyahu es la persona ideal para poder llevar adelante las propuestas del sector financiero global, Ujú. porque Netanyahu está en el poder gracias a las guerras que promueve permanentemente. Si no estuviera Israel en este momento en estado de guerra permanente, muy probablemente Netanyahu caería del gobierno. Y si Netanyahu cae del gobierno, va preso. Ujú. Así de simple, va preso, lo meten en cana. Claro. Y el hombre se aferra a través de las guerras a su libertad, ¿no? La libertad avanza. Y cómo está la sociedad israelí? ¿Tenés información, Néstor, con Mira, respecto a las acciones oficiales?
No tengo demasiada información, pero lo que sí sé es que cuando hay una situación de guerra, la sociedad israelí se galvaniza en la defensa nacional. Claro. Esto es, a diferencia de lo que sucedió en el año 1982, donde con la invasión al Líbano hubo una división dentro de la sociedad israelí, especialmente por la resistencia heroica de Hezbollah, que logró detener al ejército israelí en el sur del Líbano. A diferencia de lo que sucedió en ese año, yo lo que estoy observando es que en la sociedad israelí los sectores que se opondrían a la guerra no están teniendo capacidad de penetración en la mayoría de la sociedad israelí. Obviamente hay israelíes que están en contra de esta política. Digo obviamente porque en realidad no es obvio para el público en general, Claro. que existe adentro de Israel sectores opositores a estas políticas, pero en este momento deben ser una minoría muy reducida porque no veo ninguna señal de que aparezcan, ha habido movilizaciones en contra de Netanyahu, pero de carácter político, no en contra de la política de defensa, Claro. como Y como vamos se dice en entonces Israel. al otro costado, porque la polémica que se armó entre un par de amigos, inclusive hay aportes de Mariano Quiroga de Presenza que nos hizo llegar, hay aportes de Eduardo Bior, acerca de la situación interna en Irán, porque hay una sugerencia de la gente de Presenza de diferencias internas que habilitan este tipo de situaciones, que ya entre el helicóptero, bueno, determinados atentados, el atentado contra un centenar de personas que había ido a Sí, sí, recordar la sí, memoria sí. de Soleimani. Bueno, frente a todo eso, la idea es, está funcionando mal la seguridad interna iraní y está funcionando mal porque hay diferencias apreciables. Recordamos que Pezeshkian no es lo mismo que lo que eran las gestiones de Ibrahim, por ejemplo, ¿no? No, claro, claro. Hay Es una, política, hablan de política, los iraníes votan, digamos, digo para aquellos que creen que no claro. es así. ¿Puede haber fractura interna en la sociedad iraní? A mí pues es que me cuesta absorber una posibilidad de esa naturaleza, sobre todo cuando consulto con los distintos referentes, me encuentro con que no hay diferencias frente al imperio, frente a Estados Unidos, frente a Israel. Puede haber diferencias de otra naturaleza. No sé cómo lo ves vos y si tenés información. Yo creo que si entendemos por fractura la aparición de una corriente decididamente pro-imperialista en Irán, al estilo de lo que es Milei en la Argentina, Ujú, no hay esas diferencias. Creo que claro. la oposición a la revolución iraní no está en condiciones de retornar al poder de ninguna manera. eh, Primero está en el exilio y segundo no tiene apoyo interno en Irán. Esto es lo que personalmente creo. Creo que aún el presidente de Irán es un nacionalista iraní y y digo aún el presidente de Irán porque es el más pactista de Sí, todos sí, el más dialoguista con Occidente, digamos, el más dialoguista con para la Occidente, ¿no? gente, sí. Pero No, dialoga no, como las iraní. declaraciones de él fueron terribles hoy, Sí, completamente por eso yo defensivas, soberanas. no veo por los pocos datos que uno puede observar. No soy un experto en Irán, sinceramente, pero por los pocos datos que uno puede observar no da la sensación de que la sociedad iraní esté fracturada respecto a este tipo de problemas como el que estamos viviendo. Ujú. Estará, eh, Usos y digamos, costumbres, claro. sí, claro, digamos, no es que a nadie le guste ser Ujú. bombardeado ni nada por el estilo, pero me parece que la revolución que ya va a cumplir casi medio siglo, dicho sea de paso, no sé si Ujú. te das cuenta de todo el tiempo que ha transcurrido Qué ya, barbaridad. Sí. es mucho tiempo ya de revolución islámica en Irán. Ujú. Eh, Ha dejado una huella muy Y profunda con, en la claro, con psicología de niveles masas del país. de crecimiento y de desarrollo industrial muy fuertes, ¿no? Así es. Digamos, así que no veo la posibilidad, no la veo, puedo equivocarme, por supuesto, pero no veo la posibilidad de un retorno del cipallaje al gobierno de ninguna manera en Irán, ni hoy, ni mañana, ni en un porvenir divisable
visible, que se pueda divisar en lo inmediato, ¿no? Eso no lo veo. Si entendemos fractura por eso, yo creo que esa fractura no existe. Creo que esa fractura no existe. Puede haber divisiones y diferencias sobre la profundidad de la ruptura con Occidente, y puede haber divisiones y diferencias sobre los ritmos de desarrollo industrial o de desarrollo militar, que seguramente los hay, y muchas más cuestiones. Seguramente debe haber divisiones y diferencias sobre la posición y situación de las mujeres, en fin, mil cuestiones. Pero sobre la defensa de Irán me parece que no las hay. Me parece a mí que no las hay. Uno de los objetivos de Israel es Natanz, ¿no? Ahí hay un programa de enriquecimiento de uranio. Es una de las tantas, es una de las tantas plantas perdón, es importante entender esto. Natanz es una planta de enriquecimiento de uranio subterránea. Esa es la característica que la hace notoria, pero hay más plantas de enriquecimiento de uranio en Irán. Natanz no es la única. Tal cual. Y no supera el 60% de pureza, ¿no? Es decir, ahí hay un mensaje a la OIEA que lanza Irán señalando: nosotros, dentro o fuera del pacto, dentro o fuera del registro admitido por las naciones, roto por Estados Unidos, bien lo señalaste vos, cumplimos con la promesa de no desarrollar armas nucleares. El tema es por qué razón plantean esto, y porque de 5 años a esta parte, el desarrollo de la Organización de Cooperación de Shanghái y el desarrollo de los BRICS hacen que Irán no tenga demasiados deseos de pagar el costo de amartillar el arma. Cuando vos necesitas ponerte como si fueras a gatillarla, no gatillarla, estás ya realizando una inversión distinta, cuando los nuevos aliados, los que encontró Irán, que no hace tanto entró a la Organización de Cooperación de Shanghái, le proveen una serie de productos que enriquecen el proceso de desarrollo industrial del mercado interno persa. Así es. Sí, indudablemente no es la intención de Irán entrar en una carrera loca para tener la bomba atómica. De eso no me cabe duda. Ahora, que haya sectores dentro de Irán que estén dispuestos a entrar en esa carrera loca, yo estoy seguro que los hay. No me cabe la más mínima duda de que los hay, aunque no tenga un solo dato que me lo marque, porque realmente el acoso permanente de Occidente a través de Israel sobre Irán tiene que estar generando ese tipo de anticuerpos que por ahí son absolutamente negativos para la conveniencia iraní, pero que seguramente hay. Ahora, que lleguen a tener una posición preponderante, yo lo dudo mucho, porque sería un poco insensato largarse a semejante aventura en este momento. Aquí Faustino Velasco lanza, bueno, tenemos un montón de preguntas de los amigos. Dice Faustino: ¿será una jugada de la CIA y el complejo industrial militar de Estados Unidos para joderlo a Trump, que los tiene acotados? Bueno, yo no voy a decir sí o no a esta altura del partido, es temprano, hemos vertido la información disponible, pero eso es lo que hizo John Bolton. Es decir, no es que estamos ante las grandes novedades de la historia. Está muy bien el comentario que hace Faustino. Acá hubo varias interferencias, por así decirlo, del aparato de seguridad norteamericano y del británico, con el objetivo de desmantelar determinadas zonas de seguridad en Medio Oriente, en Asia Occidental, y recuerdo muy puntualmente sobre Arabia Saudita. Es decir, sí, para mí hay un intento de desmontar las acciones que se llevan adelante con el objetivo de distender situaciones que pueden llegar a ser graves y bélicas. El otro tema, dice, una visión que ha circulado, dice: JFK fue asesinado por Israel, que controla el Estado profundo de Estados Unidos. Bueno, eso es... a ver, Néstor, creo que la primera observación es muy interesante. No, la primera observación es interesante y es no es muy probable. Es imposible imaginar que la CIA y en particular el MI6 no esté involucrado en todo este tipo de operaciones. No, para eso están. Para eso están y a eso se están abocando en estos momentos, y cuando digo estos momentos digo estos últimos años. Igual yo insisto, acá el motor principal, con o sin ayuda del MI6 y la CIA,
Es Netanyahu. Ujú. Es Claro, Netanyahu. Tengo un claro. poco mal la garganta, No, no discúlpame todas, no que... todos los países tienen a los servicios infiltrados, pero no todos tienen un Netanyahu como jefe de Estado. Claro, ese es lo primero que hay que tener en cuenta, digamos, Netanyahu y el arco de alianzas que él tejió para mantenerse en el poder. Y después todo lo demás, Pero de todos modos, sí, seguramente que el MI6 no me cabe la más mínima duda, y tampoco tengo muchas dudas respecto a la inteligencia estadounidense, Claro. tampoco tengo muchas dudas, Ahora, especialmente por la capacidad que tiene de marcar blancos a los israelíes, de ayudarle a conocer blancos. El desarrollo satelital israelí es nulo, ujú. Ah, y mira, mira. estos blancos que se marcan con tanta precisión, no se marcan con tanta precisión sin tener información. Trump dice que no le pasan a Israel, pero yo no le creo a Trump. Alguien se lo pasó. No se lo habrá pasado él, pero alguien que es un subordinado de él, seguro que se lo pasó, diciéndole o no diciéndole a Trump los datos de Claro, localización claro. de determinados objetivos a los israelíes. Entonces, sea cual fuera el origen, que es el eje de esta charla, vemos el resultado. Y creo que también es en cualquier caso, en cualquier circunstancia, es un llamado de alerta, ¿no? La multipolaridad no va a ser fácil de establecer. El desarrollo de las alianzas emergentes que necesitan comerciar en términos equilibrados, en zonas pacíficas, acá se habló bastante y creo que tiene un sentido de un impacto, una acción de esta naturaleza sobre la ruta y la franja. Es decir, nadie dijo que sería fácil. Acá hay una multipolaridad que ha crecido notablemente en la última década y hoy se encuentra ante la reacción de los distintos sectores financieros que dicen, creen que nos vamos a retirar del juego sin dar batalla. No, pero escúchame, obviamente, mira, la transición de la hegemonía europea a la hegemonía norteamericana que se dio entre 1914 y 1945, mirá qué periodo terrible que fue el periodo de transición hegemónica entre Europa y Estados Unidos. Bueno, va a pasar lo mismo ahora con la transición entre la hegemonía absoluta de los Estados Unidos y la nueva conformación futura, que no sabemos cómo va a ser, pero seguramente va a ser con un eje centrado sobre Asia o Eurasia Claro. en el futuro, eh, con armas atómicas de por medio, con luchas anticoloniales, con todo lo que caracteriza al siglo XXI en este momento. Bueno, ni hablar de la complicación que va a tener, ni hablar, va a ser mucho más compleja, y quiero creer que desgraciadamente no vamos a poder evitar que sea mucho más violenta, aunque de una violencia Ujú. extendida en el tiempo. Sí, eso yo quiero refrendarlo. A mí, de todos modos, los niveles de agresión me sorprenden. Es decir, creo que hay muchos audaces en el comando de los distintos espacios que están disputando la primacía. Y esos audaces se están metiendo, ¿no? La vara muy, muy a fondo, están cargando los rifles y preparando los cañones porque saben que si los tienen los pueden usar y si los pueden usar pueden llegar a interrumpir un proceso más que interesante. Es así, es así, es así. Yo no sé si interrumpir, pero seguramente frenarlo significativamente. Pero bueno, es el mundo que nos ha tocado vivir, Gabriel. ¿Qué le vamos Ujú. a hacer? Finalmente, Néstor, excelente, un placer como siempre charlar con vos. Eh, salió antes, ¿no? Salió antes del inicio de las hostilidades. Pero ¿qué hacía Milei ahí? ¿Qué hacía por el barrio? ¿Por qué el presidente argentino, con los líos que hay en la Argentina, andaba dando vueltas andaba golpeando? estaba preparando un nuevo atentado a la AMIA, qué sé yo, ¿qué cree que te diga? Involucrarnos. A la No, Argentina lo peor que le puede pasar es involucrarse en el Medio Oriente. claro, Lo no, peor es que le puede pasar a antiguo. la Argentina es involucrarse en el Medio Oriente. Por habernos involucrado en el Medio Oriente la vez pasada, nos pasó lo de la AMIA, nos pasó lo de la embajada. Ujú. Uno lo dice ya A lo irónicamente, casi lejos, claro. con una sonrisa de tristeza, porque
no da ni para llorar esto, ya no da ni para llorar, porque no hay nadie que le diga, loco, no te metas ahí, no te metas, no hay nadie que se lo diga, no hay una sola cabeza pensante en esa runfla de lúmpenes que es el gobierno que tenemos. Sí, sí. No hay una sola cabeza pensante que le diga, Metés la mano ahí, el brazo y te la comen las pirañas, que sobreviven claro, hasta en la arena. Esas pirañas sobreviven claro, hasta en la arena. son pirañas del desierto, las Ujú. peores, porque como no tienen, son las peores, las peores. Si existen deben ser las peores las pirañas del desierto. Y del tipo va y se mete ahí, ¿qué querés que te diga? Lo único que te puedo decir es eso. ¿Qué fue a hacer? Y bueno, fue a preparar las condiciones para un posible atentado en la Argentina. Un fuerte Eso fue a hacer. abrazo, Néstor, gracias. Por favor, gracias a ustedes y un abrazo enorme a la audiencia y al amigo Faustino, otro especial para él. Bien.